Buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a esta conferencia de la ciencia cristiana. Su título es La oración científica sana y es auspiciada por Primera Iglesia de Cristo Científico Carlsbad Vista, California. Estoy muy agradecida por la invitación a hablar sobre este tema que tiene tanta relevancia en la actualidad. Yo soy Mónica Pasaglia, de Buenos Aires, Argentina, miembro del Cuerpo de Conferenciantes de la Ciencia Cristiana. Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Y todos sabemos, miles de personas durante millones de años han estado tornándose a un poder superior, buscando ayuda, buscando consuelo. Y últimamente, hace un par de semanas, yo hice una búsqueda en Instagram con el hashtag oración. Y como resultado me trajo 12.7 millones de posteos. Entonces estuve pensando en cómo la oración es relevante hoy en día, cómo hay muchas personas que están orando y que también están compartiendo sus oraciones con los demás. Hoy vamos a hablar de la luz que la ciencia cristiana trae a este tema, el tema de la oración y el potencial que la oración tiene para traer transformación a nuestra vida, para traer salud, libertad. Hace algunos años, cuando mi hija era pequeña, una noche ella ya estaba acostada en su cuarto y me llamó pidiendo ayuda. Yo fui a verla y ella me dijo que le dolían mucho los oídos. Así que me senté a su lado y volví mi pensamiento a Dios, que es el bien infinito, en busca de inspiración, en busca de que ambas pudiéramos sentir su presencia, su amor, su cuidado. Después le dije a la niña, le propuse si quería que dijéramos juntas una oración. Y esa oración, le dije, teníamos que pensarla, decirla tranquilas, pensando en las ideas, para comprender más las ideas, no orar mecánicamente. Así que comenzamos a orar y pronto sentimos mucha paz. Y yo sentí que estábamos rodeadas de amor. Cuando terminamos de orar, ella me dijo: mami, no necesitas quedarte conmigo esta noche, podés volver a tu cuarto porque yo me siento muy bien. Y la curación fue completa. Y ese es el tipo de oración del que vamos a estar hablando hoy. Cuando hablo de Dios, no estoy hablando de una persona física, una persona corpórea, tampoco de un superhéroe. Estoy hablando del Dios que la Biblia nos presenta. La Biblia habla de Dios como el amor, como el espíritu, como la vida misma, la fuente de nuestro ser, la fuente de todo lo que es bueno en nuestra experiencia. Y también habla de Dios como esa presencia divina que lo llena todo, que llena absolutamente todo el espacio que nos rodea, que nos abraza. Y habla de Dios como el principio universal de la creación entera, como el principio de nuestro ser. La Biblia comienza hablando sobre eso. Voy a leer de la Biblia, del libro de Génesis, el primer capítulo, y allí dice, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa hablando sobre cuál es nuestra relación con Dios. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que aquí explica cuál es nuestra relación con Dios. Es nuestro creador, la fuente de nuestro ser, y nos creó a su imagen y semejanza, totalmente buenos. Y la oración nos ayuda a sentir esa conexión natural que todos tenemos con Dios. Podemos orar de miles de maneras,
Hoy yo no les voy a dar una receta sobre cómo deberíamos orar, pero me gustaría compartir algunas de las ideas que Jesús enseñó sobre la oración. Ustedes saben que la Biblia habla de muchos profetas que realizaron curaciones exclusivamente a través de la oración, pero la gente en esa época no sabía cómo es que esas curaciones habían ocurrido. Pero en el caso de Jesús, Jesús hizo maravillosas curaciones y tuvo discípulos. Sus discípulos también fueron muy buenos sanadores. Por eso es que las enseñanzas de Jesús sobre la oración tienen tanta relevancia hoy en día. Él dijo muchas cosas sobre la oración, hizo muchas cosas relacionadas con orar. Y hoy simplemente voy a hablarles de solo unas pocas de esas cosas que Jesús enseñó sobre la oración y la luz que la ciencia cristiana trae al significado espiritual de las escrituras en este caso. Bueno, él comienza en el libro de Mateo, podemos ver un poco cómo él habló sobre orar, en todos los evangelios en realidad podemos verlo, y él, por ejemplo, comienza diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Así continúa. Y los puntos sobre los que vamos a hablar hoy, algunas de esas ideas que Jesús presentó sobre la oración, sobre las que vamos a hablar, son: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, donde todos pueden verlos. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No uses vanas repeticiones. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Así que bueno, vamos a explorar un poco estas ideas, comenzando con cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, donde todos puedan verlos. Un hipócrita es alguien que pretende ser lo que no es. Y un poco este punto, esta enseñanza de Jesús está relacionada con de qué manera nos acercamos a Dios, con qué ánimo nos acercamos a Dios, cuáles son nuestros motivos para orar. Hay que estar muy alerta porque a veces la gente siente que sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, sabe lo que otros necesitan incluso, y entonces intenta usar a Dios y a la oración como un modo de conseguir lo que necesita. Pero esta oración de la que habla Jesús no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un ánimo espiritual de serenidad, de humildad, de pureza, de mansedumbre, de abrir nuestro corazón para sentir el amor de Dios, sentir la inspiración de Dios. Cuando mi hija y yo estábamos orando en quietud, abrimos nuestros corazones con total sinceridad para que Dios nos iluminara, para sentir su presencia, sentir su poder, su cuidado, que trae curación. Bueno, la segunda de esas pocas cosas que vamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús en cuanto a orar es: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El aposento es mucho más que un lugar físico, es más un lugar mental, es un santuario mental de paz, de serenidad, de pureza, de receptividad, donde deseamos sentir la presencia de Dios, deseamos sentir que el amor nos rodea, que ese Dios, que ese espíritu está con nosotros, nos gobierna con una ley de bien, con una ley de armonía, tiene total control de nuestras actividades, de nuestra experiencia. A veces
a uno le pasa que está muy ocupado, tiene muchas actividades que realizar en el día, tiene muchos problemas urgentes que resolver y tal vez le parece que es mejor dejar la oración para otro momento, para cuando uno tenga tiempo libre. Pero es importante considerar las ventajas de orar, de sentir esa conexión natural que todos tenemos con Dios. Porque cuando oramos y nos sentimos conectados con ese Dios que es todo amor, que también es la mente divina, la mente que sabe todas las cosas, que es la fuente de toda la sabiduría, de toda la inteligencia, cuando nos volvemos a esa mente que lo sabe todo en busca de inspiración, podemos comprobar después que se manifiesta más orden, más equilibrio, más productividad en las actividades de nuestro día. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, descubrió cómo Jesús sanaba, la ciencia de la oración. Ella descubrió que las maravillosas curaciones que Jesús hizo no eran simplemente milagros, no eran milagros simplemente o hechos que no tenían lógica o explicación, sino que eran el resultado de el conocimiento que Jesús tenía de la naturaleza de Dios, el amor infinito, el conocimiento que tenía de sus leyes, sus leyes de amor, sus leyes de armonía, y cómo Jesús se sentía unido a Dios a través de la oración. Eso hacía que él pudiera sanar. Y este descubrimiento, esto que la señora Eddy descubrió de cómo Jesús sanaba por medio de estas leyes espirituales, ella escribió sobre su descubrimiento en un libro que es su obra principal, que es el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. En este libro ella incluye un capítulo completo sobre la oración, que realmente les recomiendo leer. Tiene ideas muy interesantes, muy inspiradoras. Y allí ella habla sobre cómo podemos hacer para entrar en el corazón de la oración. Y dice así: para entrar en el corazón de la oración, la puerta de los sentidos que yerran tiene que estar cerrada. Los labios deben estar mudos y el materialismo silencioso para que el hombre pueda tener audiencia con el espíritu, el principio divino, el amor, que destruye todo error. Así que, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para entrar en el corazón de la oración? Aquí explica varios puntos. El primero es los sentidos cerrados, la puerta de los sentidos cerrados tiene que estar cerrada. Los sentidos cerrados son un sentido engañoso de lo que es real, una percepción falsa, engañosa de la presencia de Dios, la naturaleza de Dios y de su creación totalmente buena. Y estos sentidos son engañosos. Y por eso es que la oración científica no tiene nada que ver con ciertas posiciones del cuerpo o con respirar de cierto modo o con repetir ciertas frases de memoria muchas veces, porque esta oración ocurre a un nivel mucho más profundo que el nivel de lo que los sentidos físicos pueden percibir. También acá habla de los labios deben estar mudos, la importancia de la oración en silencio, la importancia de estar a solas con Dios y en silencio para sentir su presencia y también escuchar. Y también aquí habla de que el materialismo tiene que estar silencioso. El materialismo pueden ser puntos de vista materialistas, puntos de vista que están basados sobre el egoísmo o la ira o el resentimiento o un sentido limitado de las cosas u
opiniones personales muy fuertes. Todo esto nos distrae de estar receptivos para recibir la inspiración divina, para sentir, como dice acá, que podemos tener audiencia con el Espíritu, el principio divino, el amor. Y siempre pienso que las opiniones personales fuertes son una distracción, y me gusta mucho lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo cuando entramos en ese santuario mental de la oración y dejamos las opiniones humanas fuertes, que puede ser que a nosotros nos parezcan que son una verdad, entonces podemos percibir, podemos ser inspirados con esa verdad divina, esa verdad universal que trae libertad, que trae transformación? Bueno, el otro punto, otra de las muchas ideas que Jesús enseñó sobre la oración es: no uséis vanas repeticiones. No necesitamos decir frases de memoria muchas veces, mecánicamente, porque la oración se trata más de iluminación, de inspiración, de alegría, de sentir esa presencia del amor divino, que es el bien, que nos envuelve, que nos consuela, que nos conforta. Orar está relacionado con pensar, con razonar espiritualmente, con cada día tratar de descubrir nuevas perspectivas sobre la naturaleza de Dios y sobre nuestra relación con Dios. Y también, como les decía, escuchar, no porque uno vaya a escuchar una voz física, sino que Dios se comunica con nosotros, y se comunica a través de inspiración, a través de intuiciones espirituales, a través de sentir su amor. Muchas veces cuando estamos en momentos de gran necesidad, frases bíblicas vienen a nuestra mente y son justo lo que necesitamos. Y sentimos que vienen de Dios, sabemos que vienen de Dios, porque nos hacen sentir amados, nos hacen sentir paz, nos hacen sentir sanos, que nos hacen ver que todo está bien. Y me gustaría contarles una experiencia que tuve en relación con esto hace algunos años. Resulta que yo estaba trabajando en 2 proyectos importantes, y la verdad es que las cosas no estaban saliendo nada bien. Así que yo estaba muy deprimida, estaba preocupada respecto al futuro, y estaba orando, pero no había todavía sentido qué era lo que debía hacer. Y ese día en particular, yo recuerdo que estaba en mi habitación sentada sobre mi cama, y realmente estaba desesperada, estaba llorando, y le pedí a Dios una señal. Y el pensamiento que se manifestó fue: abrí la Biblia. Y entonces yo lo que hice fue abrir la Biblia de esta manera, y la Biblia se abrió en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Daniel fue un profeta, y Daniel en ese momento estaba muy triste. Él estaba cerca de un río, triste, preocupado, y un ángel se apareció y le dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Ustedes no se imaginan cómo me sentí en ese momento. Sentí que era justo lo que yo necesitaba saber. Sentí que Dios, el amor divino, el bien, estaba presente, me estaba rodeando. Sentí que este mensaje era justo para mí, que me estaba diciendo: muy amada, no temas, la paz sea contigo,
esfuérzate y aliéntate. Todo el temor, toda la tristeza, la desesperación se disolvieron porque estaba rodeada de amor, rodeada de amor. Y sentí que ya todo estaba bien y todo iba a estar bien. Que podía esperar con confianza y con receptividad en Dios, en este amor infinito que nunca nos abandona. Bueno, y la última de las ideas, de las muchas que Jesús compartió sobre la oración y que vamos a ver hoy, es: tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios llena todo el espacio, es esa mente divina, esa mente infinita que sabe todas las cosas, que es la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, de las ideas, de la creatividad. Y no necesitamos entonces pedir cosas o tratar de que las cosas ocurran del modo en que nosotros queremos. Tal vez es más sabio volvernos de corazón a Dios, a este amor infinito, a esta mente que lo sabe todo, para recibir iluminación, para recibir inspiración, para sentir que nos guía en el camino que necesitamos tomar. Bueno, y en el caso mío, que yo les contaba de estos dos proyectos que tenían tantas complicaciones, tantas dificultades, hice eso. Dejé todas las perspectivas u opiniones humanas de qué había que hacer, qué no había que hacer, y traté de volverme a Dios, esa mente que lo sabe todo, de todo corazón, y sentir la guía de Dios. Y fui guiada a revisar todas las actividades de ambos proyectos, redefinir algunas actividades y cancelar otras. Y lo que ocurrió fue que pronto, después de que hicimos eso, las cosas empezaron a funcionar, las cosas empezaron a ir mejor y los proyectos tuvieron buenos resultados. Así que estas enseñanzas son tan relevantes hoy en día para todos nosotros. A mí me han ayudado mucho en diferentes momentos de mi vida y, por ejemplo, me han ayudado en épocas en las que tenía que tomar decisiones importantes y yo no sabía qué iba a hacer. Y volverme a esta mente divina, a este amor que sabe todas las cosas, para sentir inspiración, para sentir su guía, en vez de preguntarle a otros, ¿no? Porque eso es algo que aprendí, en vez de preguntarle a gente de confianza cuál era su opinión, qué te parece, hago esto, hago lo otro. No, volverme a Dios. Y hacer eso me trajo guía sobre qué pasos tenía que tomar, qué decisiones tenía que tomar, y mucha tranquilidad, porque todo siempre se desarrolló en armonía y para bien. Bueno, y Jesús enseñó muchas cosas. También enseñó una oración universal que es llamada el Padre Nuestro. Y enseñó más sobre nuestra relación con Dios, porque él sabía que Dios era el principio de su ser y que él era el efecto de Dios, la expresión de Dios, que esa era su relación con Dios. Por eso es que él llamaba a Dios mi Padre. Y con esa comprensión de que Dios es el principio universal de toda la creación, es el principio mismo de nuestro ser, es que él enseñó también el estándar divino de la perfección, que lo podemos encontrar también en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Yo voy a leer del libro de Mateo. Dice: sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y por esa comprensión de su relación con Dios, de este estándar de perfección, es que él vivió en armonía y hizo maravillosas curaciones, porque él veía en los demás el efecto de Dios, esa creación de Dios a su imagen y semejanza, inocente, pura, buena, perfecta. Mary Baker Eddy también explicó sobre este estándar divino de la perfección, pero antes de hablarles sobre eso, me gustaría contarles un poquito más sobre su vida. Mary Baker Eddy vivió en los Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Desde pequeña ella acostumbraba a orar muchas veces al día y ella también leía la Biblia junto con su familia. Fue una seguidora fiel de las enseñanzas de Jesús y trataba de llevarlas a la práctica en la vida diaria. Ella tuvo un estado de mala salud crónica durante casi la mitad de su vida, por lo que buscó todo tipo de soluciones. Ella buscó soluciones en la medicina alópata, en la homeopatía, en la hidropatía, en el hipnotismo y todo método que había en su época. Y lo que ocurrió fue que ella mejoraba, su salud mejoraba durante algunos meses, pero después las condiciones enfermizas volvían, por lo cual ella siguió en una búsqueda de soluciones, de tener la oportunidad de vivir una vida de armonía, una vida de plenitud. En 1866 ella tuvo una recuperación significativa de las heridas que sufrió en un accidente muy grave, leyendo en la Biblia una de las curaciones que Jesús había hecho. Y ese fue un momento de mucha paz, de mucha inspiración, de iluminación. Ella percibió la vida en Dios, la vida en el espíritu y del espíritu, ella cuenta. Y eso que ella percibió la despertó y se recuperó totalmente. Ella no sabía exactamente cómo había ocurrido su curación. Ella pensaba que no era un milagro, que detrás de su curación podía haber una ley. Así que se volvió a la Biblia en busca de respuestas y comenzó estudiando el libro del Génesis, haciendo anotaciones, orando, buscando inspiración, buscando iluminación. Siguió sanando a muchas personas a través de la oración y, bueno, percibió, se le reveló cómo Jesús sanaba, la ciencia de la curación por el Cristo. Ella escribió sobre su descubrimiento, como les contaba antes, en el libro Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, como un modo de compartir con toda la humanidad estas ideas tan liberadoras para bendecir a los demás. Y la ciencia cristiana no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, porque nos volvemos en oración a esta mente divina que es la fuente de todas las ideas, de la sabiduría, de la inteligencia, de la creatividad, para comenzar a pensar los pensamientos que Dios nos hace pensar. Y tampoco la oración en la ciencia cristiana tiene que ver con una mente humana controlando a otra mente humana, porque nos tornamos, como les decía, esta mente infinita, el amor, para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos muestre el próximo paso que tenemos que dar. Bueno, así que con el conocimiento que Jesús tenía de estas leyes de Dios, de este estándar divino de la perfección es que sanaba, y se los voy a leer nuevamente, lo que Jesús dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y un estándar es un patrón. Por ejemplo, un estándar de calidad de un producto incluye especificaciones que aseguran que el producto cumpla con el propósito para el que fue creado. Bueno, Jesús presentó un estándar divino de calidad, que es la perfección. Y Mary Baker Eddy también nos habla sobre este estándar divino de la perfección en ciencia y salud. Ella dice así: la comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Acá nos está hablando de la comprensión a la manera de Cristo, del ser científico y de la curación divina. La manera del Cristo de comprender la vida. Y el Cristo es una idea divina, es la naturaleza de Dios expresándose en nuestra experiencia en modos que podemos percibir, que podemos comprender. Jesús fue llamado Cristo porque Él fue una transparencia para esta presencia de Dios, el amor divino y el poder del amor divino para sanar y salvar. Bueno, y también acá habla de el estándar como un principio perfecto e idea perfecta. Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Entonces, hemos estado hablando de la naturaleza de Dios como el principio universal de la creación, que es totalmente buena, sobre el principio, Dios como el principio de nuestro ser, el principio de nuestra individualidad, y nosotros como el efecto de Dios, la expresión de Dios. Entonces, si Dios es un principio universal que es toda perfección, nuestro ser que es el efecto de Dios, expresa esa perfección. Y aquí habla de que podemos orar o razonar espiritualmente de esta manera para experimentar este estándar de perfección en nuestra vida, porque habla de puede ser la base de nuestro pensamiento y de nuestra demostración. Y la perfección también incluye la idea de compleción, de plenitud. Dios es un principio completo y perfecto y nosotros como el efecto de Dios ya incluimos en nuestro ser todo lo que necesitamos para vivir en armonía, en plenitud. A mí me gusta mucho también al pensar en esta idea, orar con una cita de la Biblia, porque lo que ocurre es que el mundo nos está mostrando una perspectiva totalmente diferente, porque el mundo nos da el mensaje de que no estamos completos, de que no estamos satisfechos y que para estar completos o para estar satisfechos necesitamos buscar cosas fuera de nuestro ser. Necesitamos ganar objetos fuera de lo que es nuestra naturaleza o necesitamos ir a otros lugares para sentirnos completos, para sentirnos satisfechos, para sentirnos a salvo. Pero esta idea de que como reflejo de Dios, ya Dios incluye en nosotros todo lo que necesitamos, me parece muy útil para que podamos pensar un poco sobre eso. En la Biblia hay una analogía que a mí me parece muy interesante. En el primer capítulo del Génesis también, cuando habla de la creación
y está hablando de la creación de la hierba y la creación de los árboles y los árboles que dan fruto, y habla de la idea de la semilla dentro de sí misma, que esta creación incluye la semilla dentro de sí misma. Por ejemplo, si pensamos en un árbol frutal, un naranjo, la semilla del naranjo incluye dentro de sí misma todas las características que definen un naranjo. Por ejemplo, incluye las características de la flor, el formato de las hojas, el aroma de la flor, el color del fruto, el sabor del fruto, que lo definen como naranjo. Eso mismo pasa con toda la creación de Dios y con nuestro ser. Dios, la fuente de nuestro ser, incluye en nosotros todo lo que necesitamos, todas las ideas, la creatividad, la inspiración, la salud, la alegría, la fuerza que necesitamos para vivir en plenitud, para vivir en armonía. Bueno, y también lo que hablábamos, ¿no? Cómo este estándar divino de la perfección puede hacerse práctico en nuestra experiencia cotidiana. Cómo este estándar divino de perfección puede elevar los estándares humanos que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, cómo puede elevar nuestro estándar de nuestras relaciones con los demás o nuestro estándar de cómo vemos a nuestra comunidad y cómo actuamos dentro de nuestra comunidad, o cómo puede elevar nuestro estándar de salud. Bueno, con respecto a nuestro estándar en cuanto a las relaciones, a mí, en lo que me ayuda a pensar en esta idea de Dios como el principio perfecto de nuestro ser y cada uno de nosotros como su efecto, su expresión, es cómo esto me ayuda a tener cuidado cómo veo a los otros, cómo veo a los demás, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a gente que me cruzo por la calle, el poder ver en ellos la verdad de su ser, cómo Dios creó su ser, totalmente buenos, inocentes, puros, justos, respetuosos, generosos, y dejar de lado algunos estereotipos o formas limitadas de ver el ser de los demás, como estados mentales de odio o de juzgar, querer juzgar a los otros, o discriminación. Por ejemplo, yo muchas veces aquí tengo que ir a negocios a hacer compras o al supermercado, y muchas veces los empleados que me atienden son gente de otro país, son inmigrantes, y yo trato de no estar mirando la apariencia exterior de los demás, ni en este caso ni en ningún caso. No miro la apariencia exterior, ni el color de la piel, ni el acento, ni nada, ninguna característica exterior, sino que miro las cualidades que ellos están expresando cuando están en contacto conmigo, la amabilidad, la consideración, la paciencia, el querer brindarme soluciones, porque realmente esas cualidades tienen su fuente en Dios y son las que realmente definen la esencia de su ser, su naturaleza, que como la mía y como la de todos, la esencia de nuestro ser es espiritual y es buena y es inocente. Y cómo podemos pensar en elevar el estándar de cómo vemos a nuestra comunidad y cómo actuamos en nuestra comunidad. Bueno, esta idea de la que yo les estaba hablando, ¿no? De Dios como el principio universal de nuestro ser, la mente única, el amor infinito que es nuestra fuente. Entonces todos tenemos una única fuente, todos
somos miembros de la misma familia, que es una familia de amor, una familia en la que lo natural es el respeto, la justicia, el amor fraternal. Y Primera Iglesia de Cristo Científico Carlsbad Vista está orando, yo sé porque ellos me contaron hace unas semanas que están orando mucho por su comunidad, por desafíos, distintos desafíos en su comunidad. Por ejemplo, algunos que me nombraron son la inmigración y el poder convivir en armonía, y también el caso de mucha gente sin techo, sin hogar, que está viviendo en la indigencia en esa zona. Y bueno, estas cosas están ocurriendo no solo en California, sino en muchas partes del mundo. Y la idea que me surgió cuando estuve orando sobre esto es un poco la idea de dónde encontramos el hogar, porque esta perspectiva materialista sobre la vida, como les decía, lo que nos dice es lo que necesitas está afuera de ti. Estás incompleto, estás insatisfecho, no tienes lo suficiente, no vas a tener empleo, no estás viviendo en un lugar seguro, no hay perspectivas de progreso. Bueno, eso es lo que la apariencia del mundo parecería mostrarnos, pero nosotros podemos volvernos en oración a Dios, este principio del bien infinito, esta mente que sabe todas las cosas, para tener iluminación, para ganar una perspectiva más espiritual de la vida y de nuestras posibilidades. Y estos estados mentales están relacionados con que pienso que no tengo lo suficiente, pero también que no estoy en el hogar, ¿no? Porque cuando uno siente que está en el hogar, siente que todo está bien, siente que está en un lugar seguro, que está rodeado de amor, que está a salvo, que todo está bien, que todo va a estar bien en el hogar. Entonces, es un estado mental de sentirse que uno está fuera del lugar, que uno no está en el hogar. Ahora, por otro lado, uno podría decir, bueno, quiero que mi hogar sea un edificio lujoso y maravilloso, y no necesariamente vivir en un edificio lujoso lleno de comodidades me va a hacer sentir en el hogar, porque el hogar es un estado mental, es un estado espiritual en el que nos sentimos rodeados de amor, sentimos el amor del amor divino abrazándonos, consolándonos, sentimos que nos da lo que necesitamos y que siempre vamos a tener lo que necesitamos. Así que, ¿cómo ganar ese sentido más profundo, más espiritual de hogar, que es un estado espiritual, un estado mental? Bueno, podemos volvernos a Dios y sentir esa conexión con Dios, ese amor y esa presencia de Dios llenándolo todo. Y ahí sentimos que estamos en el hogar, a salvo. Y si tenemos que ir a otra parte, también podemos sentir que llevamos el hogar con nosotros, como la tortuguita, ¿no es cierto? Vieron que las tortugas llevan su casa a donde vayan, sea donde sea que tengamos que estar. Cuando cultivamos esa conexión con el amor divino, estamos en el hogar y estamos a salvo en la vida divina. Bueno, y me gustaría compartir con ustedes también cómo este estándar divino de la perfección nos ayuda a elevar nuestros estándares de salud, porque, por ejemplo, si pensamos sobre la naturaleza de Dios como la vida infinita, la vida eterna, y en la vida como el principio de toda la creación, el principio de nuestro ser, y en nosotros como el efecto de Dios, como el efecto de la vida divina, de la vida eterna. Entonces, no podemos experimentar decadencia o limitación
o deterioro o separación. Solo podemos experimentar lo que la vida expresa en nosotros. Alegría, salud, plenitud, gratitud, abundancia, progreso. Hace unos años una señora fue diagnosticada con un prolapso, una caída del útero, y le dijeron que ella necesitaba hacerse una cirugía, pero esta señora no quería someterse a una cirugía, entonces le fue colocado un dispositivo para ayudarla a moverse, digamos, ayudarla a vivir con este problema. Ella necesitaba hacer chequeos médicos cada 3 meses. Tiempo después, ella conoció la ciencia cristiana y comenzó a estudiar la Biblia junto con el libro Ciencia y Salud, y comenzó a asistir a reuniones religiosas de una iglesia de la ciencia cristiana. De hecho, si alguno de ustedes está interesado en participar en reuniones, puede conectarse con Primera Iglesia de Cristo Carlsbad Vista, porque ellos los van a recibir con mucho amor. Todos ustedes van a ser bienvenidos. Así que esta señora estaba estudiando la Biblia junto con Ciencia y Salud, asistiendo a reuniones de la iglesia, y poco a poco empezó a sentir que tal vez esta perspectiva más espiritual sobre la vida que da este estudio y que da la oración científica podía tener un efecto sobre la salud, podía traer restauración. Bueno, un día ella fue a hacerse un chequeo médico y en ese momento debía reemplazarse el dispositivo que tenía colocado. Pero cuando el médico intentó extraer el dispositivo, no pudo hacerlo, no hubo manera de lograrlo, así que programó una cirugía urgente para la mañana siguiente. Esta señora estaba desesperada porque no quería pasar por eso, pero por otro lado, estaba sintiendo que tal vez esta perspectiva que la ciencia cristiana presenta podía serle de ayuda. Así que me llamó por teléfono pidiéndome oración como practicista de la ciencia cristiana. Los practicistas de la ciencia cristiana son científicos cristianos con experiencia que ayudan a otros por medio de la oración. Y yo compartí con ella una idea, que es que recordara que ella es el efecto de Dios, cómo Dios era el principio de su ser y cómo ella era el efecto de Dios, la imagen y semejanza de Dios, como enseña la Biblia. Y Dios era un principio perfecto, que era por siempre perfecto, que la naturaleza de Dios es siempre perfección, no varía, no decae. Y entonces ella seguía siendo el efecto perfecto de Dios, que no incluía ni limitación ni deterioro. Seguí orando y 2 ideas vinieron a mi pensamiento al orar. Una es que todos vivimos, ella vivía y todos vivimos en la infinitud de la bondad de Dios que lo llena todo. Y en esa infinitud no había ningún elemento que pudiera invadirla, que pudiera adherirse a su ser. Otra idea fue que Dios, este principio universal de todo lo bueno, este amor infinito, esta vida misma, estaba presente, gobernaba con una ley de armonía, con una ley de bien, y tenía todo el poder para sanarla. Siendo esta idea de sanarla, despertarla de esa percepción equivocada que ella tenía sobre sí misma. Bueno, al día siguiente esta señora fue al hospital para que se le practicara la cirugía, pero el médico pudo extraer el dispositivo
sin ninguna dificultad, así que no fue necesario hacer la cirugía. Ella estaba muy agradecida, las dos estábamos muy agradecidas y pronto comenzó a sentir que estaba totalmente sanada, que ya no había más prolapso, ni nunca había habido un prolapso, porque ella era el efecto de Dios. Dios era el principio perfecto de su ser y ella era y es su expresión perfecta. 3 meses más tarde el médico lo confirmó al examinarla, ella estaba sana. Y este es un ejemplo de cómo adherirnos a este estándar divino de la perfección, pensar en él, orar de esta manera, ver nuestra vida desde esta perspectiva, nos lleva a demostrarlo, elevando los estándares humanos. Bueno, ¿y con qué frecuencia podemos orar? Mucha gente se acuerda de orar cuando tiene un problema terrible, cuando está desesperada. Otra gente recurre a la oración cuando otras cosas fallaron antes. Pero hay un gran beneficio, una gran ventaja en orar todos los días. Orar todos los días, sentir nuestra conexión natural con Dios, el amor, todos los días, se siente como caminar con Dios. También se puede comparar esta oración consistente con afinar un instrumento musical. Cuando yo era pequeña, durante muchos años estuve tomando clases para aprender a tocar la guitarra. Y también para leer partituras musicales. Y esto me daba mucha felicidad. Me gusta mucho la música. Y lo que pasaba era que yo recuerdo que practicaba 3 o 4 veces por semana durante muchas horas, pero antes de practicar necesitaba afinar la guitarra, afinar mi instrumento, para poder tocar en armonía con la ciencia de la música. Y lo mismo ocurre con la oración. La oración eficaz nos sintoniza con el amor de Dios. Nos hace sentir su presencia, su poder, su guía, y trae transformación, trae libertad, trae curación. Esta oración científica es ajustar nuestro pensamiento a la conciencia divina, a esta mente que sabe todas las cosas, y entonces empezar a pensar los pensamientos que esta mente divina nos hace pensar, y empezar a estar conscientes de hechos espirituales que esta mente, este amor nos revelan. Bueno, y seguir esta perspectiva espiritual sobre la vida que la ciencia cristiana presenta, hace que naturalmente querramos obedecer la regla de oro, de tratar a los demás como queremos ser tratados. Esta perspectiva de la vida hace que naturalmente querramos cumplir con las regulaciones sobre la salud pública, incluso en el caso de la vacunación obligatoria. Y también tenemos la total convicción de la presencia del amor divino, de la vida misma, y el poder del amor, de la vida, para mantenernos a salvo, para traer salud y libertad. Me gustaría compartir con ustedes la experiencia de una señora que vio transformada a su familia cuando decidió orar con persistencia, orar con consistencia todos los días para espiritualizar su perspectiva de la vida. Cómo esto trajo seguridad y transformación en su familia. Ella me llamó por teléfono el año pasado pidiéndome
oración en la ciencia cristiana. Ella tiene una niña pequeña y estudia la ciencia cristiana hace un tiempo. Ella ha tenido curaciones en la ciencia cristiana exclusivamente a través de la oración. Y en ese momento su marido estaba internado en un hospital con COVID-19. Así que esta señora quería que oráramos juntas para sentir que su familia estaba a salvo, que estaban todos seguros, a salvo, en paz. Bueno, compartí con ella ideas sobre la naturaleza de Dios, como ese amor infinito, esa presencia divina que lo llena absolutamente todo. Y sobre cómo en realidad ellos vivían en esa atmósfera pura del amor, donde no había entrado ni podía entrar ningún elemento nocivo, ningún elemento corrupto, nada que los dañara. Ella y su hija estaban cumpliendo con una cuarentena y un tiempo después, unos días después, su marido fue dado de alta del hospital y le dieron la indicación de que continuara su aislamiento en su casa. Ellos tienen una casa pequeña y bueno, esta señora, cuando terminaron de cumplir con las disposiciones de cuarentena de su país, tenía que volver a trabajar. Así que volvió a la empresa donde trabajaba y en esta empresa un médico testeaba para el COVID-19 a todos los empleados una vez por semana. Así que ella fue testeada para COVID-19 y el resultado del test fue negativo, o sea, ella no tenía COVID-19. Y lo mismo ocurrió con su hija, también ella fue testeada y el resultado fue negativo. Ellos continuaron orando en familia y leyendo la Biblia junto con Ciencia y Salud, y poco a poco fue disminuyendo el temor y sintieron más paz. Pero el problema que había era que a su marido lo chequeaban en el hospital periódicamente, pero cuando lo testeaban para COVID-19, el resultado seguía siendo positivo. Un día esta señora me llamó por teléfono desesperada, estaba muy desalentada por la situación de su marido que parecía no avanzar y me pidió si podíamos orar. En ese momento ella tenía síntomas, ella tenía un fuerte dolor de cabeza y dolor en todo el cuerpo. Y yo le hablé sobre la importancia de cuidar nuestro pensamiento, de no consentir a un contagio mental generalizado de temor y de imágenes mentales de enfermedad, imágenes de síntomas, sino a volverse al amor, a esta mente infinita que podía revelarle imágenes de salud, de armonía, de inmunidad. Yo estuve orando y horas más tarde todos los síntomas habían desaparecido y nunca volvieron. Bueno, finalmente su marido fue dado de alta, se recuperó y ellos estaban muy, muy contentos, muy agradecidos. Y un día esta señora estaba trabajando en la empresa y tuvo una conversación con el médico que le seguía haciendo los tests. Y este médico le dijo que para él era un milagro que ella y su hija estuvieron libres de contagio, experimentaron inmunidad, conviviendo en un lugar tan pequeño con una persona infectada durante 75 días. Pero esta señora sabía que esto no es un milagro, que era el resultado de la oración consistente, la oración persistente, que
nos pone en sintonía con el amor de Dios, que nos hace sentir la presencia de la vida divina, del bien mismo, que nos hace ver cómo Dios nos ama y gobierna nuestra experiencia con una ley de armonía. Así que, bueno, muy, muy feliz, muy agradecida esta señora. Bueno, la oración en la ciencia cristiana, la oración científica, no se trata de orar para reparar un cuerpo material, es más orar para ser iluminados, para un despertar a cuál es nuestro ser espiritual, que somos el efecto de Dios, somos el efecto del espíritu infinito, el amor. Entonces, nuestro ser, la esencia de nuestro ser, es totalmente espiritual, es totalmente buena. Y ustedes pueden encontrar ejemplos de testimonios de curación exclusivamente a través de la oración en la ciencia cristiana, en las publicaciones periódicas. Por ejemplo, en la revista del Heraldo de la ciencia cristiana hay cientos y cientos de testimonios. Y también en las últimas 100 páginas del libro Ciencia y Salud pueden encontrar testimonios de personas que leyeron el libro y llevaron a la práctica las ideas y su vida fue transformada, tuvieron muchas curaciones. La oración científica sana, es efectiva, porque va directo a la raíz del problema, que siempre es mental. Otros enfoques para el cuidado de la salud se quedan gestionando síntomas, se quedan en la superficie, no van a la raíz del problema. Bueno, hemos estado compartiendo muchas ideas sobre la oración. Ahora me gustaría invitarlos, por supuesto, a quienes quieran de ustedes, a que nos tomemos unos breves minutos para orar en silencio por el bienestar de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, y ahora tienen la oportunidad, vamos a tomarnos unos momentos para responder algunas preguntas, específicamente sobre el tema de esta conferencia, sobre la oración. Si ustedes lo desean, pueden enviarme una pregunta presionando el icono de preguntas y respuestas. Si ustedes están usando en este momento una computadora, pueden mover el mouse y en la parte de abajo de la pantalla van a ver el icono de preguntas y respuestas. Si ustedes están usando un teléfono celular o una laptop, pueden tocar la pantalla y van a ver en los bordes, en alguna parte de los bordes, el icono de preguntas y respuestas. Y con gusto voy a contestar 2 o 3 preguntas. Yo he recibido hace unas semanas una pregunta que mientras ustedes piensan a ver si desean preguntarme algo, me gustaría contestar. Una persona que estudia la ciencia cristiana y está orando por su comunidad, me preguntaba, cuando oramos por la comunidad, ¿cómo podemos ver el efecto de nuestra oración? A veces parece difícil ver cuál es el efecto de nuestra oración en la comunidad. Parece que oramos, oramos, oramos y no pasará nada. Y estuve pensando mucho sobre esto y en realidad
nosotros hablábamos del Cristo, de esta influencia divina, de esta presencia de Dios que se expresa en nuestra vida en un modo que podemos sentir, se expresa trayendo curación, trayendo salvación, a través de iluminación, a través de inspiración, a través de ideas sanadoras, que esta actividad del Cristo, esta presencia y este amor de Dios, no se perciben con los sentidos físicos, ¿no es cierto? Es algo que ocurre en un nivel más profundo que los sentidos físicos están presentando. Ocurre en nuestra conciencia, en nuestro corazón, ese toque del amor de Dios que nos despierta, que nos libera, que nos muestra soluciones. Y recordé hace unos años, les cuento brevemente una experiencia. Nosotros, la Iglesia de la Ciencia Cristiana de la que soy miembro en este momento, nosotros en ese momento nos cedían un espacio pequeño para reunirnos los días domingos, y una vez el dueño de este espacio, nosotros nos lo encontramos en la puerta antes de hacer nuestra reunión, y yo le pregunté cómo está todo. Me dijo que todo estaba muy mal, que él y muchos vecinos que vivían en los alrededores no podían dormir de noche porque al lado del edificio donde nosotros nos reuníamos había un bar, y ese bar estaba abierto de lunes a lunes, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, con la música en un volumen excesivo. Y muchas veces durante la noche, en la entrada del bar, ocurrían peleas de personas que estaban borrachas, incluso con armas blancas o armas de fuego. Y bueno, esta persona me hablaba de que los vecinos ya no sabían qué hacer, que no podían dormir bien por el ruido excesivo, y que tenían miedo de salir a la calle, y que habían llamado a la policía muchas veces pidiendo ayuda, pero la policía no acudía, y que esta persona que hablaba conmigo se había presentado a la intendencia con notas, con quejas y pidiendo soluciones, pero no había recibido ninguna respuesta. Así que yo le dije, ¿y a usted le parecería bien que oráramos? Me dijo, sí, por favor, oren por nosotros. Así que compartí esto con mis compañeros, y que estábamos reuniéndonos ese día en la iglesia, y todos decidimos orar basándonos en las ideas del Salmo 91, que hablan de la protección de Dios, ¿no? Comienza diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que nosotros comenzamos a orar todos los días con esas ideas para espiritualizar nuestra perspectiva sobre esta situación, para poder ver la presencia de Dios, el gobierno del amor divino, la protección del amor divino hacia todos. Y también reconocimos que Dios tiene una ley de armonía y una ley de justicia con que gobierna nuestra experiencia. Bueno, lo que ocurrió es que a la semana siguiente, cuando hubo un disturbio, el cuidador del salón donde nosotros nos reuníamos tuvo la idea de llamar a Gendarmería Nacional, que es una guardia de las fronteras, pero que tenían un puesto muy cerca, y esta gente acudió y se llevó a las personas que se estaban peleando en la entrada del bar, y nosotros seguimos orando. Y a la semana siguiente, cuando hubo otro disturbio, llamaron a la policía acudió, entró al lugar y encontró que se vendían drogas, así que se llevaron detenido al dueño del lugar, cerraron este lugar y nunca más se abrió. Después nos enteramos de que la persona que era dueña de ese local era familiar del intendente de esta localidad. Y la oración no solo liberó a los vecinos, sino que sacó a la luz la corrupción que tenía que ser sanada.
y unos meses después ese lugar se convirtió en un restaurante para familias, donde hay juegos infantiles y la gente puede disfrutar en paz. Así que sigamos orando, persistamos, porque nuestra oración que reconoce la presencia del amor divino, el poder de la ley de amor, de justicia de Dios, tiene efecto en nuestra comunidad. Bueno, voy a contestar, acá me han escrito. Si una pregunta, si uno ora por mucho tiempo por una enfermedad sin verse diluida, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, en realidad yo no podría aconsejar un paso a seguir, porque la oración se basa en volvernos de todo corazón a Dios para que nos guíe en cada situación. Sí sé que la oración persistente y el querer comprender más a Dios y nuestra relación con Dios y nuestra naturaleza espiritual y libre trae despertar, trae curación, trae transformación. Ahora, cada uno de nosotros es libre de hacer lo que siente en su corazón que tiene que hacer. Pero siempre es bueno tener en cuenta que el cambio, la curación, la restauración, siempre comienza en nuestro pensamiento y después se manifiesta en el cuerpo. Otra pregunta. A ver. En este momento estoy con COVID hace 10 días y quiero no tener miedo y orar pensando que soy una idea perfecta de Dios, pero el miedo está. ¿Qué debo hacer? Bueno, no se trata de algo mecánico, ¿no? O decir, bueno, para solucionar esto, los pasos son este y este. Pero sí, la Biblia habla de cómo el amor de Dios echa fuera el temor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor es el amor de Dios. Entonces, lo que sugeriría es orar con el corazón abierto para sentir el amor de Dios, sentir cómo la rodea ese amor de Dios, y más allá de lo que los sentidos físicos están presentando, este amor divino, esta vida misma, está presente y tiene todo el poder para cuidar, para liberar, para purificar nuestro pensamiento y nuestra experiencia. Nada puede evitar que sintamos el amor de Dios. Él está con nosotros ahora y siempre. Es simplemente aquietar el pensamiento para recibir inspiración, para ser consolados, ¿sí? Otra pregunta, ¿puede mi oración no ser efectiva? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en realidad, yo estaba hablando de la oración eficaz, cómo la oración eficaz es la que nos sintoniza, nos pone en sintonía con el amor de Dios, la presencia de Dios, el bien de Dios. No es tanto lo que uno piense, lo que uno repita, lo que uno diga, sino lo que uno sienta en el corazón y cuánto uno está dispuesto a estar quietito
para recibir la inspiración divina, para recibir una respuesta. Y también tiene que ver con la fe, la esperanza, la convicción espiritual de que a pesar de lo que los sentidos físicos estén mostrando, eso no puede engañarnos. Tenemos que volver nuestra mirada a este principio universal de todo lo bueno, a este principio de nuestro ser, para ver lo que nos muestra sobre nuestro ser. Porque Dios expresa en nosotros la armonía. A ver. ¿Cómo debemos orar cuando vemos tanta división, violencia, disturbios, grupos armados e infiltrados, creando caos, inseguridad en el país? Bueno, yo no les voy a dar una receta, pero lo primero que se me ocurre es tratar de cada día descubrir más sobre la naturaleza de Dios, que es el bien infinito, que es el amor que no nos abandona, que es el poder de la vida, el poder del bien, que es quien realmente gobierna nuestra experiencia, si reconocemos que es así, porque a veces estas situaciones y cómo los medios de comunicación las muestran y todo lo que se dice, hacen que uno un poco esté pensando que existe algo aparte de la totalidad de Dios, el bien, que existe un poder que está por ahí escondido, que es malo y que puede afectar nuestra vida o definir de alguna manera nuestra vida o limitar nuestras posibilidades. Confiar, pero no repetir, decir, bueno, Dios tiene todo el poder, Dios está en todas partes, sino sentirlo, orar hasta sentirlo. Y eso es de mucha ayuda para nosotros y para nuestros vecinos y para la comunidad, yo creo que para la humanidad, ¿no? Y la idea de que Dios es esa mente divina que es la fuente de las ideas, la sabiduría, la inteligencia, y nosotros somos el efecto de esa mente divina. Entonces todos realmente tenemos la misma mente, y esa mente nos va a dar ideas para ponernos de acuerdo. ¿Cómo podemos ayudar con la oración a los que duermen en la calle y aparentemente no tienen abrigo, ni alimento, ni techo? Bueno, digamos, ¿cómo podemos orar? En realidad es importante lo que nosotros estamos viendo. Digamos, nuestra oración lo que hace es ayudarnos a ver esa situación desafiante desde una perspectiva espiritual, que también es amorosa y es misericordiosa. Ayuda mucho ver al otro como Dios lo creó. Entonces, a mí me gusta orar, o yo oro con esta idea que les conté de la semilla dentro de sí misma, de cómo este principio universal, este principio de nuestro ser, expresa en nosotros que somos su efecto, la compleción, la plenitud, que nos da toda la sabiduría, las capacidades, las habilidades, los recursos que necesitamos. Y uno puede decir, bueno,
en realidad Dios no es que nos da elementos físicos, Dios no nos va a dar dinero o comida, pero Dios nos da ideas espirituales inspiradoras que podemos aplicar en la experiencia humana y encontramos una solución cuando aplicamos estas ideas. Como en el caso, ¿se acuerdan que yo les hablé de en estos dos proyectos en los que yo estaba, los problemas que había y cómo orando una idea espiritual me inspiró para aplicarla en el problema humano y traer una solución? Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de, hace unos años leí sobre las máquinas de fabricar agua potable. Resulta que estas máquinas, que hay máquinas de distintos tamaños y para distinta cantidad de agua potable, fabrican agua potable básicamente a partir de la humedad del ambiente. Y se están usando muchas de ellas para poblaciones o comunidades en lugares desérticos donde la gente no dispone de agua potable para consumir. Entonces yo pensaba sobre cómo una idea espiritual que es el amor del amor divino por toda la humanidad, cómo el amor divino expresa su amor satisfaciendo nuestras necesidades con paz, con alegría, con salud, con esperanza, se expresa en la experiencia humana en gente que desea beneficiar a otros creando esta máquina para producir agua potable. Así que muchas veces podemos saber que todos tenemos la misma mente, que esta mente divina a todos nos está revelando la idea espiritual que necesitamos para llevarla a la práctica en nuestra experiencia y encontrar una solución. Bueno, y voy a responder una última. Dice, ¿Dios conoce de necesidades materiales? Dios es el espíritu infinito, el amor infinito, el bien infinito. No necesita conocer nada material, pero nos ama y nos ve como sus ideas completas, plenas, libres, y expresa en nosotros todas las ideas, todas las cualidades y capacidades que necesitamos. Y esto se manifiesta satisfaciendo las necesidades materiales que podamos tener. Les agradezco mucho, estas son muy buenas preguntas. Hay algunas más, pero no me da el tiempo para contestar todas. Les agradezco mucho y si ustedes tienen alguna duda o quieren explorar más sobre esto, pueden contactarse con Primera Iglesia de Cristo Científico Carlsbad Vista. Ellos con mucho gusto les van a dar más información. ¿Sí? Muchas gracias. Así que estuvimos hablando sobre la oración científica, sobre cómo la oración científica nos pone en sintonía con el amor de Dios, que trae salud, trae libertad, trae transformación a nuestra vida. Hablamos del estándar divino de la perfección que Jesús enseñó y cómo orar respecto a este estándar y comprender más nuestra relación con ese Dios que tiene todo el poder, que es la vida misma, eleva nuestros estándares humanos. Y también hablamos de cómo cuando oramos todos los días sentimos que estamos caminando con Dios. ¿Y se acuerdan cuando éramos chicos y tal vez teníamos que cruzar
una avenida llena de tránsito y no íbamos a cruzar solos la avenida. Podíamos tomarnos de la mano de mamá. De la mano de mamá nos sentíamos seguros. De la mano de mamá estábamos a salvo, sabíamos que todo estaba bien y todo iba a estar bien. Y lo mismo puede ocurrir en esta época de tanta incertidumbre respecto al futuro, con nuestra conexión con Dios, el amor infinito. Podemos tomar la mano del amor divino, la mano del amor infinito, y dejarnos guiar, dejarnos consolar. De la mano del amor estamos a salvo. De la mano del amor podemos percibir soluciones y saber que en realidad todo está bien y todo va a estar bien. Podemos vivir en paz, podemos vivir en libertad, en salud, en plenitud, de la mano del amor. Para terminar, quería compartir con ustedes dos de mis citas preferidas sobre la oración. Una es de la Biblia, de Primera a los Tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras. Los pensamientos inexpresados no son desconocidos para la mente divina. El deseo es oración y ninguna pérdida puede ocurrir por confiar a Dios nuestros deseos, para que puedan ser moldeados y exaltados antes de que tomen forma en palabras y en obras. Muchas gracias por acompañarme hoy. Les mando un abrazo muy cariñoso.